Bueno, como les decía, pues continuamos hoy hablando de la autopoiesis, otra teoría de sistemas, ¿verdad? Aplicada a organismos vivos en este caso, pero que puede ser extrapolada como lo hace Luhmann y un poco también Maturana a los sistemas sociales, ¿verdad? Nosotros vimos dos de los órdenes la semana pasada y vamos a continuar con el orden 3. Vimos el orden de la célula, el orden de los multicelulares y vamos a los sistemas sociales. Eh, para comenzar entonces, vamos a ver algo acá en Mentimeter, de manera que ustedes allí pues me digan de lo que se ha aprendido, de lo que se ha visto, de lo que han leído. Saben que hay bastante material por leer del libro El árbol del conocimiento de Humberto Maturana. Allí yo les he indicado cuáles capítulos van a leer, además de que hay muchos videos en la internet, etcétera. Entonces acá tenemos una figura, ¿verdad? A ver que está activa, sí está activo. Acá arriba tenemos entonces el código y bueno, vamos a ver a dar unos 2 minutos para que ustedes expresen eh, lo que se les ocurra, digamos, con qué lo relacionan, etcétera, y ya sea con conceptos que vimos la semana pasada, con, la- con elementos básicos de lo que es la teoría de autopoiesis. Entonces, bueno, quiero ver qué comentan ustedes acerca de estas dos figuras que aparecen acá. Su relación con la autopoiesis y tal vez la relación entre ellas. En relación a la autopoiesis con los elementos que ustedes consideren pertinentes. ¿Cuál será la relación entre los elementos de cada figura? ¿Por qué se da esa relación? ¿Qué tiene que ver esto con la autopoiesis? Me gustaría tener algunas respuestas más. Vamos a dar unos segundos más.
Bueno, a ver qué tenemos. Esto me da una idea de la lectura de ustedes, del aprendizaje. Dice la interacción y comunicación de los seres en el tercer nivel, por supuesto, exacto, está muy bien esto. Hay comunicación en el tercer nivel. Ahora sería bueno explorar qué hay por detrás de ese tercer nivel, por qué es tercer nivel, qué propiedades se dan, por qué se dan esas propiedades, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre el tercer nivel y los otros niveles? Son preguntas que uno se puede hacer. Hay comunicación por el habla o por el lenguaje corporal, está bien, es la comunicación a la que nos referimos acá. No es solo por el habla, también puede ser por gestos, etc. Se relaciona al concepto de comunicación y sistemas sociales humanos. Hay una interacción de las partes a través de la comunicación. Exacto, allí hay una interconexión, una relación fundamental entre las dos partes, que en general sería entre los individuos de una especie que, digamos, determina el ser de esos individuos. O sea, ellos se deben a esa comunicación. Si esa comunicación no existiera, ellos fuesen muy diferentes, no existirían las sociedades, ¿verdad? ¿Ve? Como lo dice acá su compañero, eh, esto es, esto es en sistemas sociales de orden 3, red de interacciones de individuos con cerebro, ¿no? Representan la cualidad de mantenerse por sí mismos en relación a su estructura, funciones, comunicación, alimentación. Bueno, ahora pasemos de nuevo acá, ¿verdad? Nosotros vamos ahora a ver esa figura, a explicar algunos elementos, lo vamos a ir explicando en el transcurso de la clase, pero podemos decir algunas cosas inicialmente. Nosotros vimos propiedades de los sistemas autopoyéticos en general, como el que sean, digamos, que se autoproduzcan, que se reproducen, ¿verdad? Que son desde un cierto de vista autónomos en su operar interno, ¿verdad? Y que ellos realizan acciones de acuerdo a ese operar, etcétera. Esas propiedades las explicamos para estos dos niveles. Ahora las vamos a explicar para este nivel. ¿Alguien quiere comentar antes de continuar con la clase algo más en relación por ejemplo, esas propiedades y la figura que mostramos? ¿Alguna inquietud, algo que quieran preguntar? No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Bueno, acá tenemos de nuevo la figura, ¿verdad? Acá vemos que hay una interacción a través de sonidos, pero puede ser a través de gestos. Ustedes han visto que los pájaros a veces andan en bandadas y ellos, sin necesidad de sonidos, ellos andan de forma coordinada. Esa coordinación se da por la comunicación entre ellos, que no necesariamente es hablada, o por sonidos. Algunas veces será sonido que ellos emiten, pero no todo el tiempo. Otras veces es por su percepción de cómo van los demás. Incluso a veces no es de cómo va solamente el vecino, sino de cómo va todo el grupo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso ellos se mueven. Lo mismo ocurre en los seres humanos. Nosotros tenemos una relación que no es solamente por el habla, por el lenguaje. Ustedes saben que, por ejemplo, aparte del lenguaje, están los mudos se comunican sin necesidad de tener el mismo lenguaje de nosotros y se comunican más por señas. Eso muestra la importancia del lenguaje, de la comunicación en general, no solamente a través de los sonidos. Y tenemos que estas propiedades que habíamos mencionado anteriormente también se dan en esos casos. Ahora, ¿cómo se da, por ejemplo, la autoproducción? Bueno, el sistema social se autoproduce a través de esos sonidos. ¿Por qué? Cuando el niño se está, digamos, criando, cuando está pequeño, el resto de la sociedad, primero la madre, luego los padres en general, luego la escuela, etcétera, se están comunicando con el niño y a la nueva generación de niños en un futuro, digamos a los 10, 15, 20 años, los convierten en cada uno como un ser similar a los que había, o digamos muy cercano a los que había previamente, porque por supuesto hay evolución de la cultura, hay cambio, pero en general son muy similares a lo anterior y eso permite que esa cultura se autoproduzca. Entonces nosotros podemos hablar
En el caso del ser humano, de tres niveles de autoproducción. Cuando hablamos del nivel 1 es cuando hablamos de su célula. Cuando hablamos del nivel 2, eso lo llama Maturana dominio. El dominio 1 es cuando hablamos de la autoproducción de sus células, que es un nivel, digamos, molecular, solo biológico. Luego, cuando hablamos del multicelular, como parecido, digamos, a lo que es cualquier otro ser humano sin tener lenguaje, como una araña, etcétera, y ya es porque hay múltiples células que se especializan y reproducen al individuo como un ser, digamos, como un ser biológico. Pero luego, cuando vamos al tercer nivel, ya hay una autoproducción, pero es de la sociedad. Es la sociedad la que se autoproduce. Y luego eso es lo que a nosotros nos va a interesar extrapolar a la organización, porque así como vemos que se autoproduce la sociedad, así se autoproduce la organización. Si nosotros tenemos la UCN, y las personas cambian, vamos a suponer, los profesores dejan de ser los que eran antes, no son los que eran hace 20 años, no son los mismos estudiantes que eran hace 20 años, sin embargo, la universidad persiste, tiene una identidad común en el tiempo, eso se debe a que hay una autoproducción de esa universidad, porque los individuos que llegan, sean profesores, sean trabajadores de otro tipo, sean estudiantes, ellos aprenden las normas, los comportamientos, etcétera, y se adaptan a la universidad y se comportan como los que estaban antes, por lo tanto la universidad persiste en el tiempo. Eso es la autoproducción de un sistema social. ¿Sí? De la misma manera, el sistema social, ¿verdad? Acopla al entorno, ¿verdad? Él se adapta a ese entorno. La UCN no hace las cosas de manera diferente a lo que necesita Chile o lo que necesita Coquimbo o La Serena, ¿verdad? Entonces allí hay en esa universidad, o en la universidad, sea esta, sea la de La Serena, etcétera, hay una adaptación a las necesidades del entorno. Si hablamos del ser humano, pues también el ser humano se adapta al entorno. Y las comunidades indígenas, las comunidades de ciertos sectores de Coquimbo, de La Serena, o la comunidad completa de Coquimbo, de La Serena, o las dos juntas, se adaptan al entorno. Hay adaptación en ese caso estructural. Estructural quiere decir que tiene que ver con su operar. Pero a la vez, cuando hablamos de clausura operacional, decíamos que clausura operacional tiene que ver con que el ente internamente, digamos, toma sus digamos, decide su operar. Su operar ocurre de acuerdo a cómo él está constituido estructuralmente, no de acuerdo a lo que llegue de afuera, a las perturbaciones. Esas perturbaciones gatillan, digamos, hacen que se genere operar. Entonces, comunidades humanas o la UCN o una comunidad donde ustedes vivan, eh, aparte de que hay, digamos, influencia del entorno, hay lluvias o no hay lluvia, hay escasez de alimentos o hay mucho alimento, hay un terremoto o no hay un terremoto, un tsunami, etcétera, lo que sea que haya en el entorno, eso gatilla cambios, hace que las comunidades se organicen de cierta manera para adaptarse, pero no son esos eventos o esa influencia lo que determina, en definitiva, lo que esa comunidad va a hacer, sino la comunidad por sí misma. A eso es a lo que se le llama clausura operacional. Y a la vez en el tiempo esas comunidades se reproducen. En el caso de los seres humanos individualmente sabemos que se reproducen, pero las sociedades también. A través de la cultura se va pasando de padres a hijos. Ahora, eso no solo ocurre en los seres humanos, eso ocurre en todas las sociedades. Esos elementos ocurren en los pájaros, por ejemplo, a un nivel menor, porque sabemos que los pájaros no tienen mucho de lo que llamábamos en algún momento ontogenia. Recuerdan que hablábamos de ontogenia y filogenia. Y ontogenia es el aprendizaje en la vida de un individuo. Filogenia es lo que viene de generaciones, lo que tiene la especie. Entonces, el ser humano es mucho lo que tiene en su comportamiento de aprendizaje en su vida, es decir, ontogénico. Mientras que en el caso de los animales es más filogenético, digamos, en el caso de los seres humanos, ontogenético. Eh, ¿Alguna pregunta? Yo le dije en el chat. Eh, ¿Son eventos que son programados o no? ¿O eso da lo mismo? Cuando usted se refiere a programados, ¿a qué se refiere? En lo de la clausura, operación. Eh, No, sí.
Ya va. Pero se refirió a eventos y se refirió a la clausura. Vamos a ver, hágame la pregunta de nuevo, un poco más amplia relación, para ver si la entiendo. Porque usted me dice programados Se en dijo que eran eventos como por ejemplo terremotos, tsunami. eh, Son eventos así que no están programados, o sea que no se esperan, o eso no tiene nada que ver. cuando nosotros estamos en un entorno, ¿verdad? En un entorno donde nosotros vivimos, donde viven los animales, ahí nada es programado. Los terremotos no son programados, las sequías no son programadas, digamos, incluso la interacción con otros individuos no es programada. O sea, la Ya, interacción suya con sus padres de repente hay, o con sus amigos, etcétera, de repente hay ciertas costumbres, levantarse a una cierta hora en la mañana, y ahí comienza la interacción. Pero cómo va a ser la interacción, eso no, son costumbres lo que hay en los seres humanos en este caso, no programados, sino cosas como un tanto se dan por horas, etcétera, pero la especificidad cambia de día a día. Y si tiene que ver con la naturaleza, pues hay cosas que ocurren todos los días, como que salga el sol, etcétera, pero no son cosas programadas como tal, sino como recurrentes más ya, bien. ¿Sí? No sé si ya, se entiende perfecto. la diferencia entre recurrente Sí, y programado, porque cuando hablamos, o de repente usted quiso referirse a eso, pero cuando hablamos de programado, suena mucho a un celular, ¿verdad? A un teléfono o a un computador, que yo lo programa. Pero cuando hablamos de recurrente, son cosas como que sale el sol todos los días, eso es recurrente, son tendencias que vamos observando, nos damos cuenta de eso, pero no es que haya ah, sido programada. sí se entiende, preferencia. ¿Sí? Ok. Ajá, esa era la pregunta del chat o hay otra en el chat. Lo que pasa es que si tengo página completa, se me hace muy difícil ir al chat. Era la única pregunta, creo. Era la misma. Ok, está bien. Gracias, Francesca. Bueno, vamos a verlo entonces. Nosotros hablábamos de lo filogenético y ontogenético, ¿verdad? Que era más común en los niveles 1 y 2, lo filogenético, y lo ontogenético aparece más que todo en el nivel 3, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hablado. En el caso de los humanos, es más, con el cerebro más desarrollado, pues es más ontogenético, ¿verdad? O es muy importante lo ontogenético. Luego habrá otros animales como abejas, loros, chimpancés, que son capaces de aprender en su vida y tienen comportamientos que dependen de su vida. Esos comportamientos son ontogenéticos. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, los loros, las abejas, los chimpancés tienen ciertas cosas, comportamientos diferentes dependiendo de dónde vivan, es decir, dependen de si viven, vamos a suponer que hubiese loros, por decir algo, o abejas. En Santiago hay otras acá, hay otras en Vicuña. Ellas no se comportan todas exactamente de la misma manera. Hay cosas que las de acá hacen un poco diferente a las de Vicuña, un poco diferente a las de Santiago. Eso que es diferente es un aprendizaje ontogenético, es decir, como que fue enseñado por ese grupo de abejas. Si una abejita nace acá, ese comportamiento va a ser diferente a si nace, o si la llevan recién nacida, por decir algo, a Santiago. Entonces eso es algo que aprende allí de manera ontogenética, pero la mayor parte de su comportamiento es filogenético. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, ustedes dirían, pero ¿ocurre eso en los pájaros? Una duda es, ajá, ¿será que ocurre? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, resulta que se han hecho experimentos, ¿verdad? Lo que se llama sonorama o espectrograma del canto de pájaros, y se ve que cuando a un pájaro se le ponen ciertos sonidos, él luego realiza esos sonidos. Es decir, que allí hay un aprendizaje. Ese aprendizaje es el aprendizaje en su vida. Por supuesto que tiene mucho que ver con lo que le dan sus padres genéticamente, digamos, su especie. Pero hay cosas que ellos son capaces de aprender. Entonces allí se ve que hay digamos, un comportamiento ontogenético. Acá se ve, por ejemplo, la representación del sonido de un pájaro y luego la representación del sonido del otro. Un pájaro canta, hace un sonido y luego el otro continúa. Allí se ve la comunicación, como una especie de danza en el cantar de ellos. Entonces, lo que se ha visto es que experimentando, ¿verdad? El pájaro canta de una cierta manera inicialmente, luego se le pone un cierto sonido y luego el pájaro cambia su cantar inicial de acuerdo a ese sonido que se le puso. Es decir, allí hubo un aprendizaje. Entonces, a partir de allí se da, digamos, se muestra que por ese aprendizaje el pájaro, digamos, tiene un aprendizaje ontogenético.
Hay un pájaro en particular, bueno, al igual que los loros, eh, la familia de los loros aprende incluso a decir palabras. Hay otro que también aparentemente dice algunas palabras, pero más es el silbido, que le dicen sinsonte en México y en el resto de Latinoamérica se le conoce más como paraulata. Ese pájaro en México lo llamaban los indígenas el pájaro de los 200 cantos, porque ese pájaro cuando está cerca de otros, él aprende a cantar como cantan los otros. Y lo mismo de uno, si uno está cerca de él y uno le hace cierto sonido, cierto silbido, él aprende el sonido que uno le está haciendo y así aprende de otros pájaros. Ese es un caso muy, muy particular de un pájaro que es capaz de aprender sonido, ¿no? Entonces esto muestra pues que la comunicación, esto es como para mostrar que la comunicación no solamente es importante en el caso de la sociedad humana, sino también en el caso de animales, incluyendo hasta los pájaros. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces al final todos los seres vivos serían filo y ontogenéticos, ¿o no? No. Recuerde que nosotros tenemos, fíjense que incluso una célula es un ser vivo, ¿sí? ¿Recuerda? ¿Verdad? Porque Ujú. es, si volvemos acá, ¿verdad? A esta figura, ¿verdad? Acá estamos en el nivel 1. En el nivel 1 están las células. Las células son seres vivos, incluso fueron los que iniciaron la vida. La mitosis, por ejemplo, era diferente. Ellos no tenían ni siquiera núcleo. Las primeras células que estaban en el fondo del mar, teóricamente, y que recibían luz porque no había ni siquiera atmósfera y la luz solar era demasiado fuerte, entonces ellas podían vivir solamente en el fondo del mar. Luego, ellas mismas, por su acción, se fue creando la atmósfera, entonces aparecieron otras células más arriba, a otros niveles. Todos esos organismos, su comportamiento es solo filogenético, no es ontogenético. Luego, cuando vamos al orden 2, que son los multicelulares, el comportamiento de ellos es básicamente ontogenético, ¿sí? Digo filogenético, ¿verdad? Por ejemplo, una araña, una serpiente, un lagartijo, una lagartija, una iguana, etc. La mayoría de los peces, ellos tienen un comportamiento que se debe solamente a lo que heredaron. Entonces son básicamente su comportamiento es básicamente filogenético. Pero hay algunos, sobre todo los que comienzan a comportarse en sociedad, los que su ser, el hombre está marcado por su interacción. De no ser por esta interacción, el hombre no fuera lo que es. O los pájaros. Entonces, su ser se debe mucho a esa interacción con los otros, igual que él. Esos seres cuya interacción su ser depende mucho de la interacción, ¿verdad? Eso quiere decir que viven en sociedad. Allí es donde se desarrolla el comportamiento ontogenético, porque es aprendido de los otros. Entonces, organismos como por ejemplo las abejas, etcétera, tienen ciertos comportamientos que aprenden en sociedad. Entonces, allí hay algo de ontogenético. Los monos, por supuesto, los loros, etcétera. Pero luego, el que tiene más de eso, que ha desarrollado cultura, la escritura y demás, es el hombre. ¿Sí? ¿Está claro, Francesca? Sí, está claro, profe, no, yo le había preguntado. Ok. No recuerdo cuál fue quien me preguntó ahorita. Esperanza. Esperanza. Ok, sí, lo que pasa es que no veo el nombre allí de Esperanza. Pensé que era usted. Gracias. Bueno, en orden. Bueno, si continuamos acá, el hombre en esa interacción incluso llega a un punto donde es capaz de ir a lo que se conoce como usar su lenguaje como parte de su razonar. Es decir, como se habla allí de un lenguaje de segundo orden. Cuando los pájaros, uno hace un sonido, silba de alguna manera o hace un cierto sonido y el otro hace el otro, ellos no están colocando un sonido donde mencionen al sonido, sino son solo sonidos. En cambio, nosotros sí en nuestro lenguaje, ¿verdad? Tenemos como objetos al mismo lenguaje. Como tenemos como objeto el mismo lenguaje, yo estoy diciendo que hablo, por ejemplo. Yo estoy diciendo que estoy pensando, estoy hablando de mi lenguaje.
Cuando yo soy capaz de hacer eso, cuando yo me veo en un espejo y sé que ese que está en el espejo soy yo, entonces estoy reflexionando. Cuando eso ocurre y hablo, incluyendo en mi lenguaje, el propio lenguaje, entonces se habla, a eso lo llama Maturana lenguaje de segundo orden. Ese solo lo tienen los seres humanos. Cuando uno dice, por ejemplo, yo pienso ir a clases hoy, ¿verdad? Yo, aquí está el yo, o puede ser nosotros. Nosotros somos estudiantes de. Ahí estamos reflexionando acerca de lo que nosotros mismos hacemos y estamos colocando elementos, reflexionando incluso acerca de elementos del lenguaje. Reflexionamos acerca del yo, acerca del pienso. Cuando yo digo pienso, estoy refiriéndome a algo que está ocurriendo en mi mente. ¿Y ocurre a través de qué? A través de mi lenguaje. Puedo referirme a las palabras, etcétera. Entonces, en ese caso se habla de este lenguaje de segundo orden, que es diferente a el lenguaje de todos los demás animales. Solo hay la duda acerca de algunos monos, gorilas y chimpancés, acerca si reflexionan o no. ¿Por qué la duda? Porque, por ejemplo, han hecho experimentos y hay un gorila, le marcan en la frente un punto rojo, por ejemplo, y luego le muestran un espejo y el gorila, al ver el espejo y mirar el punto rojo, no toca el espejo, sino que toca su frente. Cuando el gorila toca su frente, se supone que allí hay cierto tipo de reflexión. ¿Qué tipo de reflexión? Pues, es imposible de saber con precisión, pero hay cierta reflexión allí. ¿Se entiende eso? Esperanza, Romina, etcétera, Francisca, Constanza, ¿se entiende ese punto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Hay que tratar, ustedes deben tratar de, es posible, si es posible, sacar resúmenes en su casa, aparte del ejercicio que hacemos acá, para que ustedes estas ideas las afirmen, porque a veces uno estas cosas las entiende ahorita, no las lee más, y mañana o el jueves yo les pregunto, o ustedes mismas piensan en eso, y ven que no, y ustedes dicen, sí, lo tengo claro, pero si ustedes mismas se dicen, voy a escribirlo, ¿qué es lo que quiere decir ontogenético? ¿Qué es lo que quiere decir filogenético? ¿Qué es lo que quiere decir lenguaje de segundo orden? Entonces se quedan allí y dicen, no, como que no lo entendí bien. Entonces allí es importante volver y reflexionar, repetirlo, hacer ejemplos y a partir de allí quizás escribirlo también. Allí es cuando un concepto se va afirmando y no hacerlo solamente mañana o hoy en la tarde, sino hacerlo dentro de unos 5 días otra vez, en unos minutos, hacer eso, entonces allí el concepto se va quedando en nosotros y a través de los ejemplos. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿se puede ser ontogenético sin ser filogenético? Digamos que un ser vivo no. Ah, ya. ¿Por qué un ser vivo no? Eso sería como si usted, la pregunta equivalente a esa, Esperanza, es, ¿será que nosotros podemos existir sin evolución? ¿Qué respondería usted a eso? ¿Podríamos nosotros existir los seres humanos sin evolución? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que pasar, antes de nosotros estuvieron células muy primitivas, células más avanzadas, animales que solamente estaban en el agua, etcétera. Ya en un momento los homínidos, los monos, etcétera. Y de ahí llegamos nosotros. Entonces hay una cadena allí donde, que es filogenética, básicamente. Entonces nosotros llegamos a ser lo que somos por esa cadena filogenética. Ahora, si nosotros lo ponemos en otro orden que no sea ciencia, si fuese por la religión, entonces alguien nos diría, por ejemplo, bueno, Dios creó al hombre y lo creó tal cual como es. Si lo ponemos de esa manera, y podríamos decir lo creó con cultura. Sí, podríamos tener la duda de si sí o no, pero es otra cosa, ¿verdad? No es la ciencia en este caso, sino la religión. Otra manera sería crear un robot. Usted puede crear un robot, ¿verdad? Usted lo programa y hace el robot. Ahí no hay evolución. Entonces ese ente, ese robot es solo ontogenético porque por lo que usted le introdujo, la programación que le introdujo. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? A la orden, pero en el caso de los seres vivos, incluso una célula necesita una traza
evolutiva para llegar a ser lo que es. Y esa traza evolutiva es la filogénesis de ese ser vivo. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, entonces decimos que el ser humano es un organismo, digamos, de segundo orden, un ser de segundo orden, en sociedad, por supuesto. ¿Por qué? Porque reflexiona. Hablamos del nosotros, del yo. Tenemos un segundo nivel de lenguaje, no el lenguaje de solo sonido. Cuando nosotros estamos en clase, estamos reflexionando y estamos usando el lenguaje. Cuando yo digo pienso, ese pienso tiene un significado. Cuando coloco la palabra yo, cuando coloco la palabra digo, la palabra ejemplo, y puedo hablar del ejemplo. El ejemplo fue bueno, el ejemplo fue malo. Entonces estoy colocando en el lenguaje elementos del lenguaje. Entonces, eso quiere decir que estoy en un segundo nivel del lenguaje. Eso no lo hacen los pájaros, los monos, nada. Tal vez los chimpancés. Se ha tratado de enseñar a los chimpancés lenguajes de señas y tratar de ver si ellos reflexionan. Pero los resultados no hay acuerdo. Pues digamos, algunos científicos dicen que sí, otros dicen que no. Ustedes pueden revisar trabajos de eso en la internet. Entonces, de nuevo, tenemos las propiedades, ¿verdad? De lo que hablábamos, ¿verdad? La autoproducción, la comunicación, el acople y la clausura, aplicada en este caso a las sociedades. Si lo aplicamos a las sociedades, de nuevo, para repetir, antes de ir al ejercicio, nosotros nos podemos imaginar acá la UCN o nos podemos imaginar a un grupo social, ¿verdad? Entonces vamos a ver las diferentes propiedades acá, vamos a explicarlas. Vamos a suponer que este es un grupo de personas que está interactuando en una montaña o en una zona de Coquimbo La Serena, cerca del centro de La Serena, en Sinden Park, en el centro de Coquimbo, etc. Si a ese grupo, ¿verdad? Nosotros vemos cuáles son sus propiedades, autoproducción, acople, etc. Por ejemplo, autoproducción, ¿verdad? Decíamos arriba que es, vamos a ver quién me ayuda. La sociedad se autoproduce a través de la transmisión cultural, ¿verdad? Y esa transmisión cultural es enseñar a los niños. La mamá les enseña, diga mamá, diga papá, diga esto, pida esto. El niño se ríe parecido a la mamá, etcétera. Ahí va aprendiendo. Luego entonces en la escuela, ¿sí? Lamentablemente ahorita es mucho los computadores también. Esa parte no, ya es otra cosa, digamos que está como interfiriendo con esa parte natural cuando la interferencia es muy fuerte, digamos. Pero el que sean humanos como seres, un punto fundamental de Maturana es que el ser humano está en sociedad por el amor, pero el amor en términos global, no es el amor de una pareja, sino el amor que le tiene la mamá al hijo, por ejemplo, que le tiene al hermano, etcétera, que le tiene al vecino, o sea, el amor en el sentido del bien, buscar el bien común. Entonces, cuando alguien aprende más basado en un computador, eso allí estaría en duda. No es lo mismo que aprender en una comunidad interactuando con los otros. Entonces, allí, debido a eso, se dan estas propiedades, como por ejemplo la autoproducción, que es el que la mamá, la familia, etcétera, le comunica a los nuevos niños una manera de hacer las cosas, como la UCN le transmitiría a los recién llegados, etcétera. La gente se va adaptando, ¿verdad? Al proceso, los estudiantes, los profesores, etcétera. Allí entonces aparece esa autoproducción, ¿verdad? El entrenamiento de alguien en la UCN, cómo se entrena el niño para que diga las palabras, etc. Luego tenemos ¿cuál siguiente propiedad? El acople estructural. Bueno, la sociedad se acopla al entorno. Si es una sociedad los indígenas, por ejemplo, se acoplan al entorno natural para ir a cazar. Si es una sociedad citadina, ya para vivir en la ciudad, saber manejarse con los vehículos en la parte de afuera, digamos, saber ir a la escuela, saber leer, etcétera, todo lo que hace falta para vivir en una sociedad, digamos, eso tiene que ver con el acople, los sistemas de acueducto, los sistemas de cualquier tipo que nos dan los servicios, eléctrica, además, todo eso tiene que ver con ese acople que tenemos al entorno. Luego, si queremos comunicarnos con otras comunidades más alejadas y hacerlo más rápido, ahora apareció la internet, eso también, usted puede ir a la internet y comprar algo que le llega de China, de Japón, de Europa, etcétera, en un momento. Entonces hay una gran interacción de esa manera, hay un cierto acople en ese sentido también. Luego tenemos la propiedad clausura operacional. Clausura esa sociedad
toma sus decisiones, digamos, de manera autónoma en su operar interno. La comunidad donde ustedes viven decide, vamos a tomar tal decisión, vamos a crear un jardín aquí, etcétera. ¿Por qué? Porque les pareció que era feo o tal zona, o colocaban basura para que no aparezca allí la basura luego, la gente entonces lo cuide. Hay una adaptación. Eso es, por ejemplo, incentivado por el asunto de que alguien pone basura ahí o algunos. Entonces, la comunidad toma una decisión. Eso tiene que ver, esa decisión viene de lo interno. Así se toma en cualquier comunidad y así se toman dentro de una organización como la UCN. Entonces ya aquí estamos tocando un poco con las organizaciones. La siguiente es la reproducción. Esa reproducción se da de manera muy cercana a cómo se da la autoproducción, porque es, digamos, si nosotros vemos la autoproducción, es la enseñanza de los niños, pero si lo vemos continuo, luego si damos un salto y decimos la sociedad de hace 20 años en relación a la sociedad de ahora, se ha reproducido porque esta es muy parecida a aquella, pero se reprodujo a través de esa autoproducción. Pero no solamente eso, también la sociedad o las organizaciones pueden recrearse, por ejemplo, si no hay un pueblo en una cierta zona que es apta para la agricultura, por acá cerca de Vicuña, etcétera, está solo, si parte de la población de Vicuña y de La Serena, de Coquimbo, se mudan para allá y comienzan allí a producir algo, allí se está reproduciendo esa sociedad también. Esa es otra manera de reproducirse. Cuando la UCN crea, digamos, si la sede original era en Antofagasta y se crea una sede en Coquimbo, allí se está reproduciendo de alguna manera la UCN. Entonces la sociedad, a medida que se fragmenta en pueblos, etcétera, o las organizaciones en filiales, etcétera, allí hay una reproducción también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces acá tenemos de nuevo los tres órdenes, ¿verdad? Vamos a ver esta figura antes de pasar al ejercicio. ¿Qué ven ustedes en esta figura? Edificios, Ajá, fotos, distorsión. ajá. ¿Qué más ven? Es como un museo. ¿Cómo? Está dentro, como que está dentro de un museo. Ajá. ¿Qué ve el niño originalmente? ¿Qué es esto que está al frente? Un cuadro. Ajá, ¿Sí? un cuadro. Que como está distorsionado. ¿Cómo? No, es que como está tan mezclado todo, yo pensaba que estaba mirando como el barco y después de eso se hacen la imagen de los cuadros. Ah, bueno, también esa es otra interpretación, ¿verdad? Pero hay algo acá en esta figura, ¿verdad? Que es el que hay como una apertura donde a partir del cuadro como que está apareciendo la ciudad, está apareciendo el barco. O ve por una ventana un barco y ve la ciudad, pero en esa ciudad, a medida que esto se va ampliando hacia la derecha y se dan cuenta que a la vez como que aparece él dentro del mismo cuadro. O sea, esto es el cuadro y se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Y se amplía tanto que él mismo aparece en el cuadro. Esto tiene que ver con lo que hablamos hace un rato de lenguajes de nivel 2, donde el observador se observa a sí mismo. Él está mirando el cuadro, pero él se puede imaginar a él como parte de ese cuadro, de esa ciudad. E imaginarse tal como este cuadro se está abriendo. Acá. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes van a trabajar, puede ser pensando en una sociedad humana, puede ser una comunidad en una montaña, puede ser una zona donde ustedes se lo imaginen allí vecino suyo, o puede ser incluso la UCN. Y en ese caso, entonces, describir estas propiedades. Y de alguna manera también podrían ver que allí es autogenético y que es ontogenético, pero sobre todo van a describir estas propiedades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, No hay pregunta. Bueno, recuerde que ustedes también trabajaron con esto la semana pasada. Entonces, ustedes tenían dudas la semana pasada. Si tenían dudas, recuerde que lo aplicaron a otro caso.
¿Recuerdan? Algunos lo aplicaron a un oso, creo, o algo así. Entonces ahora esas dudas, si las tienen, por favor, las pueden hacer ahorita o también las pueden tratar de resolver en el momento que estén haciendo el ejercicio de hoy y luego me preguntan. ¿Está bien? Bueno, acá no me deja ir ok, ahora sí fue al chat. No sé por qué el chat no sale hasta que no me salgo de allí. Entonces ahora les acabo de enviar allí el enlace a donde van a hacer los grupos. Voy a compartir pantalla de nuevo. Tuve que salirme por el asunto este. Ahora quiero ver si logran ir a la pantalla donde van a trabajar los grupos. Sí lograron ir, ¿verdad? Entonces ya saben el procedimiento, ponen los nombres de los integrantes del grupo, etcétera. Trabajan unos 12 minutos, me llaman si necesitan ayuda y bueno, allí estamos, luego regresamos para analizar. ¿Ok? Como les dije, de nuevo, puede ser para una comunidad humana donde ustedes viven, Coquimbo, La Serena, puede ser la misma UCN, la Escuela de Ciencias Empresariales, etcétera. ¿Está claro? Voy a crear los grupos. Bueno, ya se van a ir a los grupos. Los grupos, o sea, están como un poco pequeños. Yo creo que los puedo hacer un poco más grandes. Ok. Bueno, ya se van a los grupos. Si hay dudas, entonces por favor pregunten. Si no, ahora se van a los grupos.
Hola, ¿cómo le fue? Hola, profe. Hola. Igual Hoy lo dejé, faltó tiempo, profe. sí, yo lo dejé un poco más que las veces anteriores, pero claro, igual tenemos que discutir un poco lo que han hecho. Pero ustedes pueden continuar colocando cosas allí. Yo podría iniciar con los grupos que hayan desarrollado más y los que tenían menos podrían continuar interactuando allí. Ya. Si quieren, ustedes se ofrecen. ¿Qué grupo tenía bastante desarrollado? Acá veo, por ejemplo, el grupo 2 tiene bastante. No sé. El grupo acá también. Grupo 4. Este era el grupo, aquí no tiene número. Acá está el grupo 4. Y por acá está otro grupo. Eh, Eran 4 grupos. Ok. Entonces acá tenemos, sí, son 4 grupos. Lo que no los veo enumerados. Grupo 3. Ok. Acá tenemos el grupo 4. Entonces acá deben estar el 2 y el 1. ¿Cuál quiere comenzar? Yo creo que podría empezar los que tienen más para poder hacer más retroalimentación. Ah, bueno. Acá tengo uno que tiene bastante. Me imagino que es el grupo 2. No estoy seguro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Este es el grupo 2? Acá está Angie, Francisca, las dos Franciscas, Francisca Catalina, Francisca Paz, Carolina Valenzuela. ¿Quieren comenzar ustedes o prefieren que empiece otro grupo? Ya nosotros comenzamos. Ah, bueno, gracias. En este caso trabajamos con la UCN. En interacción recurrente pusimos que era la comunicación, ya sea entre profesor y alumnos o entre estudiante a estudiante, que se podría ver en grupo de amigos, ya sea en clase. Ujú. En reproducción pusimos la sede central, que sería en Antofagasta, se reproduce y encontramos la sede en Coquimbo. Em, Aquí, una pregunta. Una cosa es autoproducción y otra es reproducción. ¿Sí? Entonces, cuando me estaba hablando en este caso de autoproducción o de reproducción. Lo, lo de la interacción, está bien, la interacción permite, y cuando llega un nuevo estudiante a la UCN, el aprendizaje de las normas, de cómo se hacen las cosas, de cómo se usa la internet, cómo son los horarios, y luego esa adaptación en términos de acostumbrarse, eso es autoproducción, ¿sí? ya. Ok, Em, entonces cuando usted me dice lo de crear la nueva sede acá, habiéndole a Antofagasta, eso es reproducción, está bien. Lo que pasa es que no la había visto, la tiene acá a la derecha, aquí está, ¿sí? sí. Exacto, está bien. Ahora lo importante es que sí se entienda bien lo de autoproducción también, eso quedó claro. Aquí nos surgió una duda porque no sabíamos si era acople o clausura, pero nos fuimos más por el lado de clausura, que sería cuando la comunidad se adapta, como por ejemplo al implementar las clases online, las becas o al prestar equipos. Ajá, vamos a ver. Primero, clausura, se diría clausura si usted tuviese acento en la primera A. No tiene acento en la primera A, por lo tanto es clausura, ¿sí? Clausura operacional, ¿sí? Ok, ahora vamos a ver lo que usted tiene escrito acá. Dice, la comunidad decide qué hacer. Vamos a ponerlo acá. Cuando ustedes hacen énfasis como si estuviese relacionado con una pregunta, es bueno colocar el acento. Esto se lo coloco a manera de aprendizaje, ¿no? Todo el tiempo. La comunidad decide qué hacer para adaptarse. Ajá, cuando dice que ellos deciden por sí mismos, tiene que ver con la clausura operacional de manera correcta, que es lo que se conoce algunas veces también como determinismo estructural, es decir, que estructuralmente se determina lo que es el accionar del ente.
En este caso tenemos, por ejemplo, el implementar las clases online, la decisión de hacer clases en línea, becas de internet y el prestar equipo para la gran mayoría, para que la gran mayoría pueda conectarse. La decisión acerca de hacer eso tiene que ver con la clausura operacional, ¿sí? Pero por supuesto, al hacer eso, se está adaptando al entorno. O sea, que está relacionado con las dos cosas, pero hay que diferenciar cómo se relaciona con una y cómo se relaciona con otra. Como usted lo tiene acá, ¿verdad? Se relaciona con la clausura en el sentido de que tienen que decir de manera explícita que se decide internamente, ¿verdad? La capacidad de decidirlo internamente, eso es clausura operacional. Decide de manera, vamos a colocarlo así, de manera explícita, de manera autónoma, qué hacer para adaptarse, ¿verdad? O vamos a colocarle aquí, para no decir adaptarse, para no mezclar las dos cosas, ante los cambios, ante señales de cambio en el entorno, la pandemia, por ejemplo. Entonces estamos diciendo que el entorno está generando señales, está generando impulsos, pero luego internamente decide cosas como las clases en línea, etcétera. Entonces, cuando decimos que lo hace de su misma, por su propio accionar y que es una, digamos, una decisión ante lo que ocurre en el entorno, lo estamos colocando como clausura. Por supuesto, luego usted puede decir, esas decisiones le permiten adaptarse. Entonces, ahí ya lo estaría relacionando con la adaptación. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ahora se entiende. Ok. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Lo del acople, pues sería ya esa adaptación, ¿verdad? Que allí les quedó un poquito pendiente, sería decisiones para adaptarse al entorno. Por ejemplo, esto es una decisión relacionada, pero muchas otras, por ejemplo, el dar las carreras que se dan es porque hay campo de trabajo en esas carreras. Si no van a, no, por ejemplo, no van a decir a alguien, voy a dar clase, vamos a darle clase a los estudiantes de, por ejemplo, una actividad que se hace en las plazas públicas de la India. No tiene sentido, a menos que ustedes estén estudiando, haya un curso que se llama Otras culturas y costumbres de otras culturas. Entonces allí entraría eso, pero no se trata de lo que ustedes estudian en la UCN. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, Francisca? Carolina. No, nada. Todo claro. ¿Alguno? Angie. Ajá. Pasemos a otro grupo entonces. Acá tenemos el grupo 4. Vamos a ver, ¿se animan ustedes? Cristian, Rafaela, Maroa, Nicole. Todos los grupos debieron haber nombrado a alguien que va a presentar y también alguien que coordine por si hay algún problema. No, supongo que no han tenido problemas. Si hay problemas de participación, etcétera, de internet, etcétera, lo pueden reportar. Y luego quien quedó de responsable de presentar, pues presenta. Nos hace un resumen de lo que hicieron. Profe, si quiere, ahora puede ser el grupo 2. Grupo 2, ustedes están acá al comienzo, ¿verdad? Este es el de ustedes, ¿sí? O sea, no. ¿Cuál no. es el de ustedes? Vamos a ver. Ustedes son, acá aparece el grupo 3, O sea, el ¿verdad? grupo 3. Ay, era el grupo 3, disculpa. Ahora sí, ok. Vamos a ver entonces, les oigo. Ya. No definimos presentador, coordinador, pero porque estamos más enfocados en lo que íbamos a poner. Okay. Está bien. Ya. En la autoproducción pusimos que pese a que ocurren cambios en los grupos de como en los alumnos, como que se van cambiando año a año, la UCN se mantiene con la enseñanza que lo mismo que dijo usted. Después no supimos hacer lo de la interacción recurrente, la comunicación y la autorreferencia, no nos quedó muy claro. Ok, Por eso pasamos. déjenme explicarles, vamos a quedarnos en autoproducción, ¿verdad? En autoproducción, en cada uno de los conceptos, es muy importante que ustedes se centren en el mecanismo específico.
Por ejemplo, en autoproducción, el aprender, como yo les comento, como cuando la madre enseña al niño, en este caso es como la universidad a ustedes les enseña, ¿verdad? Hay reuniones, hay ciertos entrenamientos o hay ciertas, digamos, presentaciones donde le dicen así es la UCN, así se inscriben, así hacen esto, etcétera. Y luego en el transcurso del tiempo ustedes van interactuando con otros estudiantes, con los organizadores en la UCN y de allí ustedes aprenden. Y ustedes van adquiriendo las normas de comportamiento en la UCN. El adquirir esas normas hace que la UCN se autoproduzca en el tiempo porque ustedes van a reemplazar a otros estudiantes. Ya. Sí, en todo caso nos referíamos a eso, solo que para no alargarlo mucho lo pusimos solamente así con la enseñanza que... Pero es importante, si es posible, después de la clase, ustedes luego, esto lo podemos trabajar, las dudas que ustedes tengan el jueves, pero ustedes traten así sea expresadas, y colocando Ya. esos puntos fundamentales para que todo esté bien claro, ¿sí? Aunque no los escriban. Ya. Con el acople estructural pusimos que una relación no causal entre un sistema y otro, en este caso sería la universidad y el colegio del cual provienen los estudiantes. Eso no sé si estará bien, pero igual lo entendimos así como que se podría acoplar la enseñanza de la U con el colegio. Una relación no causal entre un sistema y otro. En este caso sería la universidad y el colegio. Sí, hay un acople, pero con el colegio, digamos, no hay una dependencia muy fuerte de la universidad y el colegio. O sea, no creo que... O sea, en todo caso el colegio es como el que da la base para entrar. claro, en Igual ese uno caso, tiene que hacer, o podría hacer ok, la prueba, como la PSU. digamos que hay un acople de la universidad al colegio en el sentido de que la universidad se adapta al conocimiento que ustedes tienen para continuar ese conocimiento. Entonces, esa es una Claro. adaptación, entender cuál es el estado de ustedes. Entonces, digamos, se adapta más que todo a ustedes, pero a la vez, podríamos decir de manera indirecta también al colegio, porque ustedes vienen del colegio. Pero los que llegan a la universidad son ustedes, no llega el colegio, pero ustedes vienen como fueron formados en el colegio, por lo tanto es como una consecuencia del colegio, el cómo ustedes están formados del funcionamiento del colegio, digamos, del funcionamiento del colegio y de su aplicación allá en el colegio también, que tanto ustedes estudiaron, etcétera. Y luego la universidad se adapta a eso. Ahí está claro. Ujú. Pero es bueno Ya. explicarlo, ver bien el punto de contacto. El punto de contacto son ustedes cuando están llegando. ¿Sí? Su Ya. conocimiento. Y en la clausura operacional pusimos que si hay un paro, la UCN se tiene que adaptar a las protestas y buscar soluciones para evadir el conflicto que se está llevando a cabo. En la clausura operacional, fíjense, Y vamos a poner, cuando usted coloca acople, esto parece, o sea, como lo está redactando, podría ser relacionado un poco a eso, pero y con resolver conflictos internos. claro, Pero para verlo como clausura operacional, pero eh, poniéndolo desde el punto de vista de la UCN, porque íbamos a poner en caso de terremoto se tendría que evacuar, etc. Pero quisimos hacerlo con el paro, solamente para hacerle la pregunta de que si estaba bien o no en caso de que nosotros nos enfocáramos en la UCN, en la universidad como tal y no en los alumnos. el asunto es el siguiente. El conflicto es algo interno, es como cuando ocurre dentro de la familia o ocurre dentro de la comunidad. Si tenemos a la familia como sistema y ocurre dentro de la familia, es interno. Si tenemos a la comunidad como sistema y ocurre dentro de la comunidad, es interno. Si tenemos a la UCN como sistema, entonces se estaría adaptando, pero no es que se esté adaptando, es algo interno. Ahora, si ustedes ven eh, al sistema como la parte directiva de la UCN, la dirección de CIEM, la dirección del rectorado, los grupos de profesores, etcétera, como que ese es el sistema y que ustedes no son parte del sistema, entonces sí, es aquel grupo, aquellos actores que están allá, se están adaptando a ustedes, porque ustedes no son parte del sistema, son el entorno. Pero si vemos el sistema, como que ustedes son parte del sistema, entonces no sería adaptarse a ustedes porque ustedes son parte del sistema. ¿Me entiende? Ya. Ahora, si lo vemos de otra forma, si usted dice, hay protestas en todo Chile, ¿verdad? Y hay un entorno conflictivo, estudiantil, por decir algo, que están reclamando derechos, etcétera.
Entonces la UCN se adapta a ese entorno conflictivo haciendo ciertas cosas, como siendo los directivos afines de los grupos estudiantiles, escuchando a los grupos estudiantiles, etcétera, viendo qué está ocurriendo en el entorno y viendo cuáles son las protestas a nivel de Chile y entonces adaptándose para mejorar condiciones de tal forma que esas protestas que van a ocurrir aquí también disminuyan, pero viéndolo en el entorno. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces, para verlo en el entorno sería mirar los estudiantes de Chile en general, no mirar solo los de la UCN porque eso es interno. Ya, ¿Sí? gracias. Ok, a la orden. Cuando usted habla de interacción recurrente, la interacción puede ocurrir entre los profesores y los estudiantes, puede ocurrir entre los estudiantes entre ellos, los profesores entre ellos, etc. Sé que hay un problema acá de conexión, pero bueno, ahí ya... Esa es la interacción recurrente que permite que se transmiten las normas, las formas de comportamiento, etc. Cuando hablamos de comunicación, esa comunicación la interacción recurrente se da básicamente en forma de comunicación, que son el hablar, el recibir las clases, el ustedes estudiar, la interacción de ustedes con la biblioteca, con los profesores, etcétera, los profesores entre ellos, todo eso es comunicación. Puede ser hablada, puede ser por las lecturas que ustedes hagan, etcétera. La autorreferencia se da cuando un actor reflexiona. Cuando usted reflexiona, por ejemplo, y usted se ve como parte de la UCN y de la problemática que tiene la UCN, y usted como parte de los grupos estudiantiles y con ciertas, digamos, cierta identidad, porque usted siente lo que ellos sienten, y usted piensa acerca de eso y usted habla, nosotros los estudiantes, o piensa por lo menos, usted reflexiona acerca de eso, ahí se está dando la autorreferencia de usted como parte de la UCN. ¿Sí? También ustedes podrían hablar en grupo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a proponer esto, entonces hablan como grupo dentro de la UCN, eso es reflexión. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, a la orden. Vamos entonces, quedan pendientes, ya presentaron grupo 3 y grupo 2, ¿verdad? Nos queda el grupo 4 y el grupo que está en la primera página, creo que es el 1. El grupo 4 quiere presentar Cristian, Rafaela, Maroa, Nicole, Moncada. Ya, profe, no decidimos quién iba a preguntar en realidad porque no nos alcanzó el tiempo. Antes de empezar, teníamos una duda con el grupo entre la autoproducción y la autorreferencia. Pusimos como lo que pensábamos de cada uno, pero al final como que llegamos a la conclusión de que era lo mismo. Entonces no sabemos si está bien. Bueno, ahorita lo vemos. Si quiere arrancamos por allí. Acá tiene autoproducción y autorreferencia la tienen acá abajo, ¿no? Sí. Okay. Si quiere nos explica. Lo que tienen como autoproducción me parece que está bien. Ustedes dicen autoproducción, transmisión de normas, reglas y funciones, ¿verdad? Eso, pero transmisión ¿a dónde? Fíjense que ahí no hay un sujeto. ¿Transmisión a quién? A los estudiantes. A medida que los estudiantes aprenden esos comportamientos, la universidad se reproduce, ¿sí? Es importante que esté claro tanto el verbo, lo que se quiere decir, pero también el sujeto. ¿A quién se le transmite? A los estudiantes, a grupos, etcétera. Incluso a los profesores también. Todos tenemos que aprender, todos aprendemos. Sí, aquí no sé qué está ocurriendo, hay como un problemita de la internet. Ok, luego ustedes tienen como autorreferencia, dicen allí. Si quiere me explica lo de autorreferencia. Eso fue como lo que buscamos en internet porque tampoco teníamos muy claro a qué se refería con autorreferencia. Pusimos que quiere decir que constituyen su propia realidad aplicando principios y reglas generados internamente. Y pusimos en el caso de la universidad, podemos decir que siguen sus propias reglas como institución. Pero cuando habla de reglas se está refiriendo un poco a lo que dice arriba de autoproducción. Cuando es autorreferencia es como cuando usted mira el espejo, ¿verdad? Cuando usted mira el espejo y usted se da cuenta que es usted la que está en el espejo, ¿verdad?
Y si usted va a tocarse el pelo, no toca en el espejo, se toca usted el pelo, ¿verdad? Eso es autorreferencia, es referenciarse a uno mismo. Entonces, cuando uno habla, ¿verdad? Y uno está consciente del yo, de que soy yo que está hablando, o el grupo, esa es la autorreferencia. Sí, no sé si se aclara un poco. Sí. Es muy diferente a autoproducción. Autoproducción es reproducirse como la célula, la sociedad, etc. Es otra cosa, es totalmente diferente. ¿Sí? Ajá. Luego ustedes tienen acá clausura operacional, dicen decisión autónoma de la gerencia de la universidad. Es que, digamos, no es de la gerencia, es de la universidad como un todo, y por supuesto parte será la gerencia, pero la universidad como un todo se supone que como un organismo interno, es como que usted diga la célula tiene el núcleo, pero tiene otras partes, entonces la célula como un todo se comporta de manera autónoma, en ese caso la universidad también, claro, es muy importante lo que dice la gerencia, lo que dice el rector, etcétera, pero el resto de la universidad también, como entidad, se supone que toma sus propias decisiones. Por ejemplo, también si hablamos de una empresa, los gerentes, pero en general la empresa, ¿sí? Si usted ve, por ejemplo, el que abre un portón para que entre alguien que lleva un insumo, él lo abre, digamos, de manera autónoma, de acuerdo a sus reglas, aunque no sea gerente, ¿sí? Pero no lo abre porque llegue cualquiera y le dice abra. ¿Me entiende? Entonces allí hay autonomía a todos los niveles. ¿Sí? Ya, perfecto. En la interacción recurrente nos referimos como a los elementos que más se repetían en las relaciones de la universidad. Pusimos la escuela, la rectoría, los estudiantes, los grupos de investigación, y también pusimos que se transmite información de las decisiones o actividades cumplidas en la universidad. Sí, está bien. En la comunicación pusimos que el tipo era de decisiones, toma decisiones en reuniones como en el consejo de escuela o en las clases. Sí, todas esas decisiones, pero la comunicación, incluso así no sean decisiones, los gestos, cualquier cosa de interacción, ¿verdad? Que tiene un significado para nosotros, es comunicación. Luego, en el lenguaje de segundo orden, ustedes dicen, la escuela como un todo se autoobserva, si lo vemos como la escuela, a través de esa interacción, desde fuera se ve como un organismo que reflexiona, toma sus decisiones, etc. Aparece allí la distinción de observarse a sí mismo, observar a otros, etc. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ok, vamos a este grupo. Ustedes, por favor, acá están, ¿verdad? Faltan ustedes, creo, ¿no? Francisca, Carolina y Angie. Presenta Francisca. No, profe, creo que se presentaron o no. Ya, sí. Entonces, ¿cuál grupo falta? El uno, el que está en la primera página. Claro, que no había llegado a la primera. Yo pensaba que estaba en la primera. Es que me costó usar Jamboard y agregué páginas en blanco. Por eso que estoy acá como perdido. Ok, ¿es este entonces? Sí. Ok. ¿Pueden decirnos rápidamente? Nos habíamos puesto de acuerdo quién iba a presentar, pero no sé si iban a presentar. Sí, yo presento. Ya, para la autoproducción pusimos que la transmisión y funciones del lenguaje de señas. Vamos a hablar de la comunidad sordomuda. Ajá. La transmisión y funciones del lenguaje de señas a la comunidad sordomuda y a la sociedad en sí para mayor inclusividad es como la autoproducción de ello. Ok, eso está bien, pero luego, si usted se refiere a una comunidad de sordomudos, cuando entra uno nuevo, puede ser que la misma comunidad le enseñe. ¿Quién le enseña? A ese que llegó, o a ese que apareció por allí. Eso es la autoproducción, porque él va a ser miembro de la comunidad. ¿Sí? Por eso Ya. están transmitiendo y las funciones del lenguaje, aparte de la comunidad, también lo quieren transmitir a la sociedad. Ok. En clausuras operacionales está que la comunidad da a conocer que cada vez su comunidad aumenta para que la sociedad dé a conocer el lenguaje de señas e implementarlo en varios lugares como restaurantes, hospitales
y también afectaría una poca infraestructura dedicada a ello. Pero ¿por qué eso es clausura? Clausura es el que ellos toman sus decisiones de manera autónoma, ellos en sí mismos. Si por ejemplo, otros toman las decisiones por ellos, allí no hay clausura. Pero si las toman por sí mismos, ahí hay clausura. Es que igual Mm, que quienes podrían tomar esa comunidad aparte de darse a conocer, ya que lo- No le oigo para que bien. es que yo le digo que, que- qué decisiones autónomas pueden tomar ellos, ya que solamente se pueden dar porque lo incluyan o tengan actividad en la sociedad, no depende de ellos. Claro, si no depende mucho de ellos, entonces no hay mucha clausura, a menos que uno diga que la comunidad de ellos son ellos más los que lo están ayudando, que hacen que esas reglas lleguen a la sociedad, como ustedes dicen. Pero entonces tendríamos que definir a la comunidad de ellos como ellos más aquellos que los ayudan. Entonces ahí sí habría Ah, clausura, porque esos que los ayudan toman muchas decisiones a favor de ellos. ¿Sí me entienden? ok. Sí, Ok. tendrían Eso que sería entonces como un punto igual importante, ¿o no? ¿O no se puede poner lo de los demás, Es de un la punto. comunidad? ¿Tiene que ser del mismo o la comunidad igual? No, lo que les digo es, si ustedes definen el La sistema clausura. como, si uno define el sistema como ellos más aquellos que los ayudan, ok, hay clausura. Pero como ustedes lo están poniendo, si lo deciden, si la comunidad son ellos nada más, entonces no habrá clausura porque hay otros que los ayudan, que están tomando decisiones importantes y están fuera. Pero si nosotros a esos importantes los agregamos, ahí hay clausura. ¿Sí? sí, sí. Ah, ya. En interacción recurrente que de manera ontogenética se adaptan a través del lenguaje de señas con otros miembros de su comunidad. Ujú. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, claro, si hablamos de agregar al otro grupo, a los que los ayudan, tenemos que hablar de interacción con ese grupo también, ¿sí? Porque ya el sistema no son ellos nada más, ¿sí? De autorreferencia a la adaptación para la toma de decisiones que inconscientemente que nace en sí mismo. Pero esto no lo Y la entiendo. comunicación del lenguaje de señas. ¿Cómo sería esto de autorreferencia allí? Como ustedes lo expresaron acá, ¿cómo sería en el caso de ellos? Porque Sí, me es dice, que lo escribimos muy rápido. sí, está como extraño. Dice Como estaba adapta. terminando. Sí. Sí. Autorreferencia sería que ellos se reconocen como una comunidad y digamos, reflexionan acerca de su estado, están bien, no están bien, etcétera. Incluyendo al otro grupo que ustedes mencionaron, si va a estar ese grupo también. Como que ellos se miran a sí mismos y reflexionan y toman decisiones de acuerdo a eso. Y la comunicación tiene que ver mucho con la interacción. ¿Sí? Eso mismo queríamos plantear, pero como que nos costó redactarlo. Pero lo que usted dijo es lo que queríamos. Es bueno que ustedes traten de modificarlo un poco, mejorarlo, lo discutimos el Sí, jueves, ¿sí? Voy a ir pasando la lista por el asunto de tiempo. Constanza. Constanza. Presente, profe. Ok. Por favor, están viendo, ¿verdad? Donde yo estoy pasando la lista para que contesten rápido y así terminamos rápido. Byron Álvarez. Sofía Andaluz. Si alguien sabe de una persona que respondió por el chat o que se tuvo que salir o algo así, que estuvo en la conversación, haciendo el trabajo, entonces me lo comentan, ¿sí? Sofía Andaluz. no, ¿Está? Sofía no está. Iván Arancibia. no, David Barraza. Elizabeth Volados. Presente. Bastián Caimanque. Álvaro Cárdenas. Cristian Castillo. Alex Castillo.
Cristian Chape, Presente. María Cisneros, Yanni Contreras, Jorge Cortés, Francesca, Presente. ajá, gracias, Yami Gallardo, Presente. Jordan Galvez, Presente. Nayeli Gómez, Marua Guerra, Presente, profe. María Asín, Presente. Joaquín Herrera, Dijo Dijo presente por el chat. muchas gracias, Angie Geraldo, Angie, creo que estaba, ¿no? parece que sí está. Sí, Pero... porque estuvo en el grupo, creo, ¿no? Sí, sí está. Ajá. Está conectada. Rafaela León, Presente. ok, gracias, Franco Lizardi, Pablo López, Nicole Moncada, Presente. Catalina Órdenes, Nicolás Pefaur, Benjamín Pérez, Juliana Plaza, Jason Neri, Ramos, Francisca Rodríguez y Francisca Rodríguez. Nicolás Rosales, Nicolás, Ángela Salinas, Dijo presente por el chat. ok, gracias. Catalina Santander, Martín Spencer, Profe, ¿me puedo salir? sí, ya pasé ya la anoté, ¿verdad? Sí. Ok, Chao. Hasta la gracias. próxima clase. Chao, hasta la próxima. Martín Spencer, Carolina Valenzuela, Romina Vargas, Romina. No soy yo, por si acaso, hay otra Romina. Exacto, sí, eso es lo que me confunde a veces, ok. Sí. Krishna Belis. Krishna estaba, yo la vi por ahí. Florencia Venegas. Florencia. Romina Vidal. Presente. Ok, gracias. Felipe Vilches. Ok, ¿alguna corrección? ¿Alguien que esté y no haya colocado como asistente? Parece que todos están bien. Ok. Bueno, muchas gracias. Hoy entonces hemos continuado con lo de autopoiesis, ¿verdad? Vamos a continuar con esto, pero ya no con Maturana la otra semana. Vamos a continuar con Luckman, viendo lo que vimos hoy, aplicándolo a las empresas. Vamos a continuar con eso, a organizaciones en general, porque no toda empresa es organización, pero toda organización, o sea, para englobarlos a todos debemos hablar de organizaciones. Las privadas son empresas, las que no son privadas son organizaciones, aunque no sean empresas. Ok, y el jueves continuamos con este ejercicio y algunas otras cosas para aclararnos un poco más las ideas de Maturana. Entonces, si hay alguna pregunta final de parte de ustedes, ¿quieren algún concepto que quieran tocar? ¿Quieren que hablemos de él o comentar algo? ¿Alguna duda? ¿No? Por mi parte, por tiempo, yo creo que podríamos hacerlo el jueves. El jueves, está bien. Bueno, hasta luego entonces, que tengan buenas tardes. Ya, profe, gracias, que esté bien, chao. Igualmente, ustedes también, Profe, gracias. Ajá, dígame.
Yo tenía una consulta. La próxima clase, ¿usted puede hacer una ventana como para ver la revisión de los trabajos? Sí, sí, los trabajos, ustedes vieron que yo les hice, ustedes lograron ver las pautas la revisión de la pauta que les coloqué allí en la internet. Sí. Ok, ahí está el resumen, en buena medida les dije que estaba mal, etcétera. Entonces, si ustedes tienen comentarios en particular en relación a eso, me los hacen. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Bueno, hasta el Ya. jueves entonces. Ya, gracias. Chao. Hasta luego.